Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi cenáculo de oración. En este espacio podremos meditar, estudiar y reflexionar sobre las lecturas de la próxima misa dominical para que te prepares, vayas con el corazón dispuesto y la palabra de Dios dé mucho fruto en tu vida. Te comento que no vengo por mi cuenta, vengo en representación del ministerio llamado Colegio Bíblico Apostólico, quien a su vez es asesorado por el padre Carlos Estrada y enviado por el arzobispo de Chihuahua, don Constancio Miranda Weidman. Y en el Colegio Bíblico Apostólico nos inspiramos para nuestro trabajo evangélico en aquella máxima de San Agustín: orar para entender, entender para vivir y vivir para llevar a Cristo a los demás. Y como no podemos amar aquello que no conocemos, he ahí la importancia de que hagamos este estudio y que vayamos bien preparados a la misa. ¿Por qué? Porque por medio del conocimiento, la palabra de Dios dará mucho fruto en nuestras vidas. Por ejemplo, esta semana se nos habla en el contexto histórico de la primera lectura sobre los desterrados que vuelven de Babilonia a la Jerusalén, pero a una Jerusalén destruida. Ya que los supervivientes abusaban de la ley, pues les preocupaba más comer. Y el sacerdote Esdras resumió la ley para facilitar el retomarla nuevamente, pero había mucha rebeldía y Nehemías, el gobernador, endureció su aplicación con violentas medidas. Y es aquí que en esta época fueron varios intentos por renovar el culto. Para facilitarlo, Esdras y Nehemías se auxiliaron de traductores que explicaban a la comunidad en griego lo leído en hebreo. Y es así como también quiero dar un preámbulo al Evangelio que vamos a revisar esta semana, leyendo este pequeño pasaje de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Y es así como damos inicio al estudio de este cenáculo. Bienvenido, comenzamos. Recordemos rápidamente la estructura de nuestro seminario. Abordamos la primera lectura, inmediatamente después el Evangelio, ya que llevan una relación muy estrecha. Procedemos a la segunda lectura, luego el Salmo, un mensaje de despedida. Y como preámbulo, te recuerdo que recordamos que este domingo Jesús entró en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Comenzamos. Comencemos poniéndonos en manos de Dios, invocando el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Y aquí puedes poner pausa al video para que vayas a tu Biblia y separes las lecturas que vamos a revisar. Comenzamos por la primera lectura tomada del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 6 y el 8 al 10. Entonces dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras el escriba estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matitías, Semá, Anaías, Urías, Gilquías y Maaseías, y a su izquierda Pedaías, Misael,
Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A continuación, revisamos el Evangelio en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, y capítulo 4, versículos 14 al 21. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, pasamos a revisar la segunda lectura tomada de la carta a los Corintios. De la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera: ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar, como apóstoles, en segundo lugar, como profetas, en tercer lugar, como doctores,
Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora pasamos al Salmo 18. Salmo 18. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los manuscritos conservados en rollo son símbolo de la Torá, los profetas y los otros escritos que forman el Antiguo Testamento. Relatan la revelación inicial de Dios en la historia de la salvación. Los cristianos les damos una nueva interpretación al verlos como preparación a la revelación definitiva en Jesús. El pueblo se reunió en asamblea para escuchar la ley y renovar la alianza. Los católicos renovamos nuestra alianza con Dios en la misa, en cada misa, la cual tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Esa es la razón de ser, de ir a misa. Los católicos renovamos nuestra alianza con Dios en cada misa, la cual tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La palabra de Dios da a cada Eucaristía un enfoque particular que varía según el ciclo litúrgico. Su proclamación es tan importante que se hace desde un sitio especial cerca del altar llamado ambón. La liturgia de la palabra contiene la proclamación de la palabra de Dios. Los domingos se proclaman 3 lecturas. La primera es del Antiguo Testamento, la segunda es de una carta de los apóstoles y la tercera es de los evangelios. También incluye nuestra respuesta con un salmo. La homilía, el sacerdote o quien preside la celebración, nos exhorta a aplicar el mensaje de la palabra en nuestra vida. La oración de los fieles, y después de acoger la palabra de Dios, elevamos nuestra plegaria mostrando un corazón abierto al bien del mundo entero. Olvidé comentar que la meditación anterior fue tomada de la Biblia Católica para Jóvenes y esta que sigue es tomada de la Biblia Latinoamericana. Esta primera lectura pública de la ley marca una fecha muy importante de la historia sagrada, pues hasta ese momento el pueblo de Israel vivía su fe rezando y participando en las ceremonias del templo. Recibía de boca de los sacerdotes y profetas sentencias o prédicas. No sentía la necesidad de leer una Biblia. Ya existían varios libros de nuestra Biblia, pero se conservaban solo en el templo o en el palacio de los reyes. No estaban al alcance del pueblo ni eran la base de su fe. Ahora, en cambio, se notan nuevas exigencias. Y ya no se presentan profetas como antes. Esdras entiende que en adelante la comunidad judía se desarrollará en torno a la lectura, la meditación y la interpretación del libro sagrado. Él mismo procura reunir y completar los libros sagrados y empiezan nuevos tiempos en que la Biblia será el libro de todos y la norma de su fe. Este paso religioso y cultural es el mismo que afectó a la Iglesia en estos últimos años. El pueblo iba a la iglesia, rezaba y se dejaba enseñar, y la Biblia le quedaba extraña. Pero ahora la fe cristiana no puede cobrar fuerza sino a partir de una palabra de Dios leída y escuchada en forma comunitaria. En realidad vamos muy atrasados. Esta renovación debía haberse iniciado hace 4 siglos, cuando empezaron los protestantes. La asamblea convocada por Esdras servirá de modelo para la vida religiosa de la comunidad judía. No se suprime el culto solemne del Templo de Jerusalén, pero en adelante en cada ciudad
los judíos tendrán una sinagoga, o sea, una casa de reunión, donde se reunirán el sábado para escuchar la palabra de Dios y orar con el canto de los salmos. Ahora revisemos el comentario de la primera lectura tomada de la revista Biblia y Vida Litúrgica. Caravanas de repatriados han vuelto de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, bajo la dirección de Nehemías el gobernador. Han reconstruido ya las murallas y ahora todo el pueblo se reúne en la plaza para escuchar la lectura de la ley y la interpretación de la misma hecha por el sacerdote Esdras y los levitas. La respuesta a esa lectura será la renovación de la alianza con Yahweh. A partir de estos hechos surgirá el día del judaísmo propiamente dicho. Y a continuación pasamos a revisar los comentarios que se hacen al Evangelio, empezando por la Biblia Católica para Jóvenes. Escucha a Jesús definir con las palabras del profeta Isaías su proyecto de liberar a los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos, de la carga que suponían las normas impuestas por sus líderes religiosos y del dominio del Imperio Romano. Jesús se identifica como profeta y declara: hoy se ha cumplido este pasaje de la Sagrada Escritura que acaban de oír. A partir de Jesús, la liberación de los pobres es un programa para el cristiano. Ante su atrevimiento saltaron las críticas y la desconfianza. Era tan serio el enojo que echaron a Jesús de la ciudad e incluso trataron de despeñarlo, pero Jesús, abriéndose paso entre ellos, se fue. Jesús vino a liberarnos de lo que nos impide vivir dignamente como hijos e hijas de Dios. ¿De qué tipo de pobreza necesitan liberación tú y las personas con quienes convives? ¿Están cautivos de una vida sin sentido, con vicios o simplemente mediocre? ¿Cuántos jóvenes están presos en las cárceles, incluso en cárceles para menores? ¿Qué cegueras evitan descubrir que Jesús vino para todos y está presente en nuestra vida? ¿De qué opresiones urge liberarse para llevar una vida de amor, de paz y de justicia? Si estamos conscientes de que necesitamos su salvación, urgentemente no lo rechacemos, como sucedió en Nazaret. Y a continuación tenemos el comentario al Evangelio tomado de la Biblia latinoamericana. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Jesús no empieza predicando a las muchedumbres que todavía no saben de él, sino que durante meses se da a conocer en las sinagogas. En Israel no había más que un templo, el de Jerusalén, en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios, pero en todo lugar donde podían reunirse por lo menos 10 hombres, había una sinagoga. Allí, cada sábado, se celebraba un servicio litúrgico a cargo de los miembros de la comunidad. Era fácil participar en las lecturas y sus comentarios, y por esto Jesús se da a conocer participando en los oficios del sábado en las sinagogas de su provincia, Galilea. Halló el pasaje en que se lee este párrafo tomado de Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2, explica que el profeta se refería a su propia misión. Dios lo había enviado para anunciar a los desterrados judíos que Dios pronto los vendría a visitar. Pero sus palabras se averiguaban mejor todavía en el caso de Jesús, enviado para dar la libertad verdadera al pueblo que lo esperaba. Jesús viene a abrir tiempos nuevos en que Dios se hace presente y reconcilia a la humanidad. Ahora revisemos el comentario al Evangelio tomado de la Biblia latinoamericana. En Israel cada 50 años se celebraba el año del jubileo, en que se perdonaban las deudas y los esclavos recobraban su libertad, según el libro de Levíticos capítulo 25, versículo 10. Asimismo, ahora se abre un año de la gracia del Señor. Terminó el tiempo de las promesas y las profecías. Dios empieza a mostrarse a los hombres tal como es. Jesús da a conocer a su Padre. Y según el comentario de la revista Biblia y Vida Litúrgica, esta escena que nos cuenta San Lucas tiene lugar al comienzo del ministerio de Jesús, en Nazaret, en sábado y en un acto litúrgico sinagogal. En esta reunión se tenían 2 lecturas, la primera tomada del Pentateuco, leída y comentada por un doctor de la ley. La segunda tomada de los profetas, leída y comentada por quien tuviera al menos 30 años. Cristo se levanta, lee un pasaje del profeta Isaías que hablaba del Mesías que vendría a anunciar a los pobres la buena nueva. Y aplicándose el texto a sí mismo, con sorpresa de todos, comenta:
Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Dios ha hablado a los hombres. El Dios de la Biblia, el Dios de la revelación, no es un Dios mudo, es un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que se comunica no solo por palabras, sino también por hechos salvadores. El autor de la carta a los Hebreos nos dirá muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otros tiempos a nuestros padres, por ministerio de los profetas. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo. El Dios de la revelación es un Dios vivo que habla a personas. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Samuel y David. A todo el pueblo de Israel, por ministerio sobre todo de los profetas, Yahweh tu Dios suscitará de medio de sus hermanos un profeta. Y así vinieron Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, hablaban en nombre de Dios y transmitían al pueblo su mensaje, su palabra, a todos los hombres por Cristo. La palabra de Dios encarnada. Es la revelación definitiva y suprema de Dios. Es más, Cristo es la palabra de Dios. Y ahora revisemos el comentario de la Biblia Católica para Jóvenes respecto a la segunda lectura. Todo grupo social o religioso tiene el riesgo de perder la cohesión y la unidad, porque sus miembros tiran por lados diferentes y envidian mutuamente sus roles y funciones. Nunca falta gente que cree que merece más que otros o que los demás le hacen sombra. Cuando Pablo se da cuenta de que la joven comunidad de Corinto sufre síntomas de desunión, la compara con el cuerpo y sus miembros para inyectarle un sentido de unión y solidaridad, visualizando esta imagen desde la perspectiva cristiana. Además, Pablo nos dice que los cristianos somos miembros vivos del cuerpo activo de Cristo, lo cual es un misterio y por ello decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. En él todos los miembros, con sus diferentes funciones, somos igual de importantes. La discusión sobre quién vale más o menos carece de sentido. Qué honor y qué orgullo ser miembro del cuerpo de Cristo. Qué grande es la misión heredada por Cristo. Qué valioso e indispensable es ser consciente de que mi hermano o mi hermana en la fe no son ni más ni menos que yo. No importa el don o talento que poseamos. Ahora veamos lo que nos dice la Biblia latinoamericana respecto a la segunda lectura. Una larga comparación con el cuerpo viviente permite entender lo que es la Iglesia y al mismo tiempo nos muestra cómo tenemos que complementarnos y respetarnos unos a otros. No hay comunidad auténtica si cada uno no participa activamente en la vida de esa comunidad, poniendo su talento al servicio de todos. Hasta el cristiano más humilde, el más pobre, puede tener riquezas de orden moral, artístico, etc., con que puede servir a los demás. Cuando uno se compromete en la vida cristiana, el Espíritu despierta en él nuevas capacidades, muchas veces inesperadas. Si sabemos prestar más atención a las riquezas propias de cada uno y despertarle la conciencia de su dignidad y de su responsabilidad, veremos brotar en la Iglesia una multitud de iniciativas, fruto del Espíritu. Al fin del párrafo, Pablo indica un orden de importancia entre los diversos dones. En primer lugar, figura no lo que aparece como más milagroso, sino lo que más sirve para la construcción de la Iglesia. Por eso, nombra primeramente a los apóstoles, que son no solamente los 12 elegidos por Jesús, sino los que como ellos y aceptados por ellos van fundando iglesias nuevas y dirigiendo las que ya existen. En segundo lugar, vienen los profetas, que no solamente anuncian palabras de Dios, sino que por sus dones de fe y sabiduría fortalecen la comunidad. Y en último lugar, están los que tienen el don de hablar en lenguas. Con el símil del cuerpo en el que hay muchos miembros y muchas funciones y en el que a pesar de la pluralidad no hay más que un solo cuerpo, Pablo trata de alumbrar ese gran misterio cristiano del cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, nosotros los miembros, muchas funciones, pero un solo cuerpo, porque en un solo espíritu hemos sido bautizados y todos hemos bebido de un solo espíritu. Del comentario a la segunda lectura de la revista Biblia y Vida Litúrgica. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Comienza aquí el elogio de la palabra divina, que podemos confrontar con el Salmo 118, en el que se describe su preexcelencia de manera maravillosa. Ley, testimonios, enseñanzas, juicios, etc. Son allí otros tantos términos para indicar la palabra de Dios. Cada uno de ellos refleja un nuevo aspecto de la divina revelación,
que la piedad del salmista divinamente inspirado nos descubre y ofrece a nuestro deleite y provecho. Hace sabio al hombre sencillo, es decir, que el recto de corazón, aunque sea ignorante, tiene la verdadera capacidad espiritual y luces de oración para entender los pensamientos de Dios y nutrirse de ellos. Es este un concepto que la Escritura se complace en repetir de 1000 maneras y que San Pablo aplica al decir que Dios no está lejos de ninguno, como que en Él vivimos, nos movemos y somos. El temor, es decir, como observa Páramo, la ley o palabra de Dios, permanece para siempre. Así también lo dice explícitamente San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1:23 y el versículo 25, de modo que el lenguaje que se habla en el cielo es el que tenemos a nuestro alcance en las divinas escrituras, como podemos ver en el Salmo 118, versículo 89, por donde se comprende que el amor a la palabra evangelio eterno sea señal de elección, como también nos lo dice Apocalipsis 14, versículo 6. Y es así que hemos llegado al final del estudio y meditación de las lecturas que se van a abordar este próximo domingo en la misa dominical. Te invito a que perseveres cada semana para que compruebes la riqueza que tiene la palabra de Dios para tu vida. No podemos amar lo que no conocemos y Dios anhela que tú le abras la puerta y lo conozcas. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Si tienes alguna duda, algún comentario, una sugerencia, no dudes en comentárnoslo en el chat. Valga la redundancia, no dudes en dudar. Me despido, muchísimas gracias por tu atención, por haber llegado hasta aquí. Si crees que este video puede enriquecer la vida de más personas, no dudes en compartirlo. Una vez más, no dudes. Comparte, dale like y te agradezco muchísimo. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Hasta la próxima.